Netflix probablemente sea la plataforma audiovisual más famosa, vista y también polémica del mundo. No son ya sorpresas las constantes críticas a, por ejemplo, los precios de la plataforma que van variando y subiendo normalmente. También las quejas de la gente sobre los anuncios que tienes que ver aunque tú estés pagando una cuota de Netflix, aunque sea la más barata. Y también críticas a, depende en el país del mundo donde vivas, hay ciertos contenidos que Netflix tiene bloqueados cuando no se entiende realmente que si es una plataforma internacional, ¿por qué no todos los países del mundo pueden ver los contenidos, ¿no? Pero aparte de esta gestión dentro de plataforma, creo que la mayor queja sobre Netflix siempre es sobre el futuro de sus contenidos, ¿no? Que una vez que ellos estrenan una serie o película, ¿cuál va a ser la respuesta del público a ese contenido? Y dependiendo si la respuesta es buena o mala, ¿qué va a hacer Netflix con el futuro de esa serie o película? Si la van a renovar o la van a cancelar. Este vídeo está detallado sobre una serie en específico que se llama La Residencia, The Residence, pero se podría un poco englobar en una opinión general sobre muchas polémicas, sobre muchas series, sobre todo que Netflix ha decidido cancelar o que ha decidido renovar y que a la gente no le ha gustado esa decisión, cual sea de las dos decisiones. Y es que hay, bueno, muchísimos ejemplos. Ya sabemos que como cualquier plataforma, y esto es normal, la renovación de una serie, hablamos más de series, no tanto películas, pero la renovación de una serie depende pues del éxito que tenga, ¿no? De las visualizaciones y también del presupuesto, ¿no? Que has usado en esa serie. Al final, si Netflix ha utilizado un presupuesto extremadamente alto para un proyecto, sus expectativas tienen que ser más altas para recuperar ese dinero. En cambio, si ha sido un proyecto con menos presupuesto, aunque no haya sido tan visto, puede ser que Netflix considere renovarlo, porque al final pues no ha tenido tanto gasto, ¿no? Y bueno, la última polémica, en mi opinión, porque yo vi esta serie, pues fue con La Residencia, ¿no? Es una serie que se estrenó hace pocos meses y que tuvo una acogida muy buena entre el público, pero es verdad que salió a la luz que tuvo un presupuesto bastante alto, pero tuvo bastantes visualizaciones por la gente y la opinión pública fue muy buena de esta serie. Han pasado unos cuantos meses y todos estábamos esperando la decisión de Netflix si la iba a renovar o cancelar, y hace pocos días pues se dio la noticia de que Netflix había cancelado la segunda temporada de La Residencia. No puedo estar más en desacuerdo con esta decisión de la plataforma, pero bueno, yo soy una persona que personalmente he perdido la esperanza con Netflix hace muchísimo tiempo por diferentes series que yo quería que continuaran y no han continuado, y otras que yo no quería que continuaran y Netflix ha continuado, ¿no? En el caso de La Residencia es una serie tipo, bueno, los medios la denominaron como que quería ser la nueva Only Murders in the Building, que sería como una famosa serie en la que trabaja Selena Gómez, que es solo asesinatos en el edificio de otra plataforma, no de Netflix, que tuvo muchísimo éxito y que ahora van como, creo, por su quinta temporada. Y es la típica serie Sherlock Holmes, en lo que, en este caso, en la de solo asesinatos en el edificio, es que dentro de un edificio hay un asesinato y pues 3 personas investigan este asesinato, ¿no? Pues La Residencia es el mismo formato de serie, de hecho, o sea, querían que fuera, pues eso, una heredera
solo asesinatos en el edificio, y es pues más o menos lo mismo, en este caso en la Casa Real, o sea, en la Casa Blanca de Washington, en el que una persona muere dentro de la casa y tienen que llamar a la detective más famosa del mundo para resolver ese crimen. Y bueno, la serie no tiene nada especial, sino que la detective pues va investigando toda la casa, hablando con todos los invitados e intentando pues encontrar al asesino, y al final lo encuentro, ¿no? O sea, no tiene nada más especial. Y como digo, hace unos pocos días Netflix canceló la serie. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esta cancelación? Bueno, la razón, Netflix no ha dado una razón exacta, pero la gente cree que es que en realidad, aunque tú ves La Residencia y no es como un proyecto grande, como que Netflix ha puesto todo en ese proyecto, pero la realidad es que salió la información de que Netflix gastó bastante dinero en los setups, porque al final tenían como que recrear toda la Casa Blanca en la serie y bueno, les costó bastante dinero. Entonces ellos esperaban unos resultados mejores de los que consiguieron, que realmente consiguieron muy buenos resultados con la serie. Pero bueno, lo que he dicho antes, ellos invirtieron un dinero y tenían que recuperar ese dinero y no lo han recuperado, entonces piensan que no valía la pena. Entiendo que esto es un negocio y que va sobre dinero, pero siento que Netflix ha entrado en una temática de el dinero es más importante que la calidad del producto. Y creo que hay muchos ejemplos. El ejemplo más claro creo que es El Juego del Calamar, ¿no? Todo el mundo lo conocemos. El Juego del Calamar es una serie que se estrenó, bueno, pues como una serie coreana más en la plataforma, y la primera temporada fue tal boom, tan explosión mundial, que Netflix dijo, hay que explotar esta franquicia y tenemos que sacar más contenido. Cuando se ha visto ahora con el final de la tercera temporada que fue un error completamente, ¿no? Además, el propio director del Juego del Calamar explicó que él creó esa serie con la idea de una temporada, realmente. Pero bueno, tuvo tanta fama que el director no pudo rechazar, ¿no? Seguir con la serie. ¿Qué pasó? Que yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que ha sido el peor error de Netflix, porque la segunda temporada es peor que la primera y la tercera temporada es, bueno, en mi opinión, lo peor que he visto en mi vida. Porque solo para ganar dinero, ¿no? Y muchísimos ejemplos de esta manera, ¿no? De series que no... Bueno, la última, la más reciente, es la película de animación de K-Pop Demon Hunters de Netflix, que de igual manera se estrenó como una película de animación normal y ahora es la sensación global más grande del momento. Y bueno, todos pensábamos cuando se estrenó era una película que se iba a estrenar y hasta, de hecho, no es una serie, es una película. Y Netflix ya ha dicho, tengo miedo, Netflix ya ha dicho que debido a la explosión mundial que ha tenido la película, quiere ampliar el universo de K-Pop Demon Hunters y que ya está pensando en hacer 2, 3 películas más y más tipo de contenido. Por favor, llamamiento, Netflix, dejar de hacer esto. Hay cosas que por muy bien y por mucho dinero que tú salgas, hay contenido que ha nacido para ser una película de una cosa o una temporada y tiene que morir ahí, tiene que empezar perfecto y terminar perfecto. No empezar perfecto y que tú, porque ganas dinero, alargarlo y al final hacer un desastre completamente, algo que empezó muy bien, ¿no? Y pues Netflix es experto en eso. Y volviendo a La Residencia, después del anuncio de cancelación, quiero decir a todo el mundo, primero, que no haya visto la serie es que tiene que verla. Probablemente sea la mejor serie que he visto en este 2025, La Residencia. Y bueno, mi queja en general es que está bien que tú pienses en el dinero y en el marketing, pero la calidad de un producto creo que al final importa más y aunque tú no hayas conseguido el dinero que pensabas recaudar con La Residencia, quiero decir que La Residencia es uno de los contenidos que pues, yo he visto en mi vida con mayor calidad y con mayor cuidado que se ha hecho. Las actuaciones
sobre todo de la detective principal, la policía principal. Es espectacular, ¿sabéis? La típica momento de una serie de asesinatos en el que la policía o una persona especial tiene que explicar cómo ha sucedido, pues, todo. Y en el último capítulo la detective en esta serie hace un monólogo impresionante, que es de verdad impresionantemente bueno. O sea, que un aplauso para la actriz. Después, es verdad que si pensamos en Sherlock Holmes, las típicas películas de asesinato en el Oriente Express o muerte en el Nilo, pensamos en un asesinato serio, los culpables, o sea, una temática un poco más oscura. Y me encanta La Residencia porque mezcla lo que por supuesto es un asesinato y encontrar un asesino, pero con comedia. Hay muchos momentos bastante pinceladas, graciosas en la serie, que la hacen que sea mucho más ligera de ver y que la gente no se aburra viendo los episodios. Tiene 8 episodios de 1 hora más o menos el último capítulo que dura 1 hora y media, el mejor capítulo de todos, el último. Y realmente no es una serie pedante, ya te digo, porque tiene tintes cómicos y realmente casi todo ocurre dentro de la Casa Blanca, la detective pues teniendo sospechosos por todas partes porque el asesinato ocurre en una cena de estado. Entonces la detective tiene como 150 sospechosos para analizar, pero realmente quiero como pedir justicia por esta serie, que es una serie magnífica, de gran calidad, los personajes, todo de principio a fin es perfecta, y como Netflix ha cancelado esto, pues bueno, lo malo es que ni siquiera es una sorpresa, yo creo, ¿no? Que todo, no La Residencia, pero todo el mundo tendrá un ejemplo de un contenido que le gustaba mucho y que Netflix lo ha cancelado. Ya no es algo nuevo y que yo creo que lo hemos dejado por abandonado, ¿no? Creer que Netflix puede hacer bien la gestión de sus contenidos, ¿no? Pero bueno, lo siento por La Residencia. Creo que si La Residencia hubiera sido estrenada en otro tipo de plataforma, pues igual podrían haberle dado justicia, pero tuvo la mala suerte de estrenarse en Netflix. O sea que, bueno, esperemos que en el futuro pueda organizar mejor y decir que por lo menos hay algo que tengo que dar las gracias a Netflix, y es por haber estrenado esta maravillosa serie de la que disfruté este año.